que hay muchas cosas dentro de mí, de ti, Señor. desagradables. Necesitamos, Padre Santo, a que cada día ti. tú nos limpies más y Yo más, necesito Señor un cambio. Necesitamos Ayúdame, Espíritu. Señor. Esa purificación, Señor, Trae un cambio a mi vida. a través de tu palabra. Por Bendito Dios, de favor, obedecerla. cámbiame, Señor, Jesús. te lo Santo pido. eres tú, Señor. Oh, bendito Dios, porque tú, Cámbiame, hiciste la obra Señor, yo te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Ya no quiero ser más yo. Nos has dado vida, Señor. Lo que quiero es parecer. Bendito Jesús. Lo que quiero es parecerme. Santo eres, Lo que Señor. quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido. Hoy cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Yo te lo pido, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Ya no quiero ser más yo. Sí, Señor. Lo que quiero es padecerme. Lo que quiero es padecerme. Lo que quiero es padecerme a Jesús. Debemos de parecer, Señor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Hoy esa es mi oración. Cámbiame, Señor, yo te lo ruego, por favor. Gloria a tu santo nombre. Cámbiame, Señor, te lo pido. Ya no quiero ser más yo. Aleluya, Jesús. Lo Santo que eres tú, quiero Señor. es parecerme Sí, a Padre bendito. Jesús. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, bendito Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Santo. Necesitamos, Señor, Aleluya, bendito Dios, mi anhelamos, amado Señor. un cambio en Gracias, Padre Santo. mi vida. Transformanos. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito eres tú, bendito Dios. Bendito eres Dios Todopoderoso, grande y maravilloso. Por los siglos de los siglos, Padre, eres santo. Oh, bendito Señor. Gracias en esta linda noche, Señor, por permitirnos estar delante de ti, Señor. Presentarnos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, contrito y humillado, para adorarte, para exaltarte y para recibir, Padre, lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Dios se merece toda honra y toda gloria de parte de nosotros, sus hijos. Tengan todos muy buena noche, hermanos. Me alegra poderles ver. Y les felicito, hermanos, porque están aquí. Sé que a la mera hora de salir de casa se ha habido la gran tormenta, pero qué bueno que ustedes no fue un obstáculo el agua para poder venir, porque entendemos que el agua es una bendición, ¿verdad? Y anhelamos esa agüita, pero eso no nos impide, hermanos, de que vengamos y nos congreguemos y adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Eso no impide, hermanos, que vengamos a la casa del Señor para escuchar su voz, porque estamos conscientes de que Él siempre nos quiere hablar,
porque esa es la forma, la manera de expresarse para con nosotros, demostrando cada día su inmenso amor para con nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le damos gracias porque también tuvo ese deseo de comunicarse con nosotros. Dios puso en su camino pues la oportunidad de poder hacerlo y esperamos que no nos cambie. En breve vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula. Niños, por favor, pasen. Y disfruten también ustedes de lo que Dios tiene para cada uno de los niños. A la escuela dominical. Gloria al Señor. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Dios bendiga a los niños, hermanos. Yo tengo. Y también a sus padres que los traen a su casa para que sean edificados en el camino del Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera de Pedro, en el capítulo número 1. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la prueba de nuestra fe. ¿Sabían ustedes, hermanos? Creo que lo sabemos porque hemos hablado en otras oportunidades, que nuestra fe tiene que ser probada. Creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Y en esta noche vamos una vez más a hablar de que nuestra fe, hermanos, tiene que ser sólida. Vamos a demostrarle a nuestro Dios, hermanos, y al mundo en quien hemos creído. Nuestra fe no tiene que tener, pero ni la mínima duda del inmenso poder de Dios y que a través de su Hijo nos dio salvación y vida eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo número 3. Voy a rogar, hermanos, su atención, que no nos distraigamos, sino que atendamos la voz de Dios. Dice el Señor en su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por Él, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, dirigió esta palabra a los expatriados, a los cristianos que salieron dispersos, hermanos, a consecuencia de haber abierto su corazón a Jesucristo, por haber creído en Él. Dice ahí en el primer versículo que se fueron para Ponto, para Galacia, para Capadocia, para Asia y para Bitinia. Estaban dispersos, ¿verdad? Porque fueron expatriados. Estaban tranquilos ahí en su casa, pero cuando vieron que ellos testificaban también de Jesús, también fueron expulsados de sus propias tierras. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a ellos y lógicamente también a nosotros,
Porque ellos andaban padeciendo, hermanos, por la causa de Cristo. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos en que en algún momento también padezcamos por Él. Quizá nosotros no notemos mucho, hermanos, esas pruebas que en otros países son fuertes, que llegan al extremo de que los encarcelan, los golpean y también los matan por predicar la palabra del Señor. Pero en el versículo número 2 dice el apóstol Pedro a los expatriados que fueron elegidos según la presciencia de Dios. Quiere decir, cuando dice la presencia de Dios, presciencia quiere decir un conocimiento de las cosas futuras. O sea, el apóstol les estaba diciendo, en su conocimiento anticipado, Dios sabía que nosotros, sus hijos, íbamos a padecer por su palabra. Y como quien dice, si el Señor así lo quiso, en su soberanía, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo con gozo y con alegría. Así de que hagamos su voluntad, sigamos para adelante, no echemos paso atrás. Y le dice, gracia y paz sea multiplicada. En esta palabra que dice gracia y paz sea multiplicada, está hablando Pablo de esa gracia que recibimos de parte de Dios. Porque en cualquier hombre, hermanos, que cree en Él y confiesa sus pecados, puede disfrutar de esa gracia. Porque solamente a través de Él el hombre puede disfrutar de la paz que el hombre necesita y quiere, pero que no encuentra, porque lo busca por métodos equivocados. Los hijos de Dios, hermanos, nos debemos de caracterizar en que todo tiempo disfrutamos de su gracia y de su paz. Note aquí una palabrita que dice el apóstol cuando se refiere a la gracia y la paz. Dice que sea multiplicada. ¿Pero por qué dice que sea multiplicada? Porque Él sabía que las pruebas son duras. El apóstol Pedro tenía suficientes experiencia para poder decir lo que estaba diciendo, porque él había padecido por la causa de Jesucristo. Él había sido azotado, él había sido encarcelado, él había sido perseguido, y cuántas cosas habrá vivido él como vivieron todos los apóstoles. Pero él siempre mantuvo la gracia y la paz que solo proviene de Dios. Nosotros podemos tener diferentes pruebas, hermanos, pero la gracia que el Señor pone en nosotros. Quiero que quede claro que cuando hablamos de gracia, hay una palabra gracia que quiere decir un regalo inmerecido de Dios. Pero la gracia, hermanos, trae a nosotros, sus hijos, también la gracia de Dios para nosotros poder hacer las cosas que Él nos manda a hacer. Nos da la capacidad para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la gracia que tiene todo hijo de Dios. Nosotros, hermanos, estamos empoderados por el poder de Dios. Y eso es importante que nosotros lo consideremos y lo entendamos, para que veamos de que el Señor nos dejó equipados. Cuando Él se fue, dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, que Él es el que está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y encaminándonos en el camino correcto, para que no nos desviemos del camino. Pero en estos versículos que leímos ahora, hermanos, veamos cómo el apóstol motiva a los hermanos expatriados para que tomen fuerzas y sigan adelante, para que su confianza, hermanos, no mengüe, sino que su fe, en vez de disminuir a través de las pruebas, mejor sea más fuerte, porque las pruebas, hermanos, son las que nos fortalecen. Las pruebas son las que nos dan madurez, porque eso mismo es lo que nos dice a nosotros. Aquí la carta dice que es dirigida para los expatriados, para los de aquel entonces, pero también es dirigida para nosotros, hermanos. Porque hay momentos difíciles en la vida del cristiano,
que a veces pensamos que ya no podemos. Pero si Dios, hermanos, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Entonces en los versículos que leímos, dice el apóstol Pedro, hermanos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice bendito, hermanos, la palabra bendito es sinónimo de bienaventurado o dichoso. Pero en este caso, hermanos, la palabra bendito no se refiere a esa, como a las bienaventuranzas que nos habla la palabra en el capítulo número 6 de Mateo. No se refiere a esas bienaventuranzas, porque el bendito que aquí se habla, no nosotros somos dignos de él. Este bendito, hermanos, viene de la palabra Baruch, que quiere decir alabar o exaltar. Y cuando ese original se usa, hermanos, en ningún momento ese bendito está dirigido a ningún hombre, sino que ese bendito está dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, el que nos dio la vida y quien por su misericordia, hermanos, estamos aquí en esta noche, dándole gracias y dándole gloria a su santo nombre. Por eso, hermanos, los cristianos en todo tiempo debemos de alabar, debemos de exaltar el nombre bendito de nuestro Dios. Gloria al Señor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice su grande misericordia. La misericordia de Dios para la humanidad, hermanos, fue exageradamente grande. Éramos inmerecedores. Usted sabía, misericordia viene de la palabra miseria. Éramos unos miserables, hermanos. No merecíamos, hermanos, que el Señor nos perdonara. Merecíamos el castigo eterno. Pero grande fue la misericordia de nuestro Dios. Al ver al hombre derrotado, caído, Dios se conmovió de nosotros, hermanos, y llevó a cabo su plan. Envió a su Hijo para que a través de él fuésemos perdonados de nuestros pecados. Y dice que esa gran misericordia que tuvo Dios por nosotros a través de su Hijo, nos hizo renacer para una esperanza viva, aleluya. Él nos hizo renacer. La palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros y todo hombre nace y está muerto en delitos y pecados. Todo hombre, hermanos, está muerto espiritualmente, pero Él vino para que nosotros naciésemos de nuevo. Cuando dice renacer, hermanos, esa palabra nos está hablando de la regeneración por el Espíritu que nosotros tenemos cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados. Ahí, hermanos, ocurre en nosotros ese milagro de la regeneración, ese milagro del nuevo nacimiento, hermanos, en nuestras vidas. Eso diferente que usted y yo, que ya tenemos a Cristo, podemos experimentar. Porque esto es algo, hermanos, que ninguna persona que no ha abierto su corazón al Señor y le ha pedido perdón con toda sinceridad, con todo su corazón al Señor, lo puede experimentar. Ese nuevo nacimiento, hermanos, que menciona nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:3, cuando le dice a Nicodemo, ay Nicodemo, cuando que Nicodemo, hermano, llegó ahí con halagos superficiales y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, de parte de Dios como maestro, porque ninguno hace las cosas que tú haces. ¿Y qué le dice el Señor? Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es imposible, hermanos, ver el reino de Dios sin haberte encontrado con Jesús y tener un nuevo nacimiento. En el versículo número 5 le dice también, nuevamente a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí él se lo dijo más claro. En el 3 dice, no podrá ver
No podrá ver las maravillas de Dios aquí en la tierra. No podrá experimentar el gozo y la alegría de tener a Jesucristo en el corazón y de disfrutar la paz que el mundo no puede dar. Pero aquí en el versículo número 5 dice que si no nacieras del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. La puerta está cerrada, hermanos, para el que no abre su corazón a Jesús. Porque aquí está hablando de salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, un verdadero cristiano se distingue por sus actitudes. Un verdadero cristiano, hermanos, se distingue por la forma de actuar. Un verdadero cristiano se distingue por la forma de hablar. Un verdadero cristiano, hermanos, es completamente diferente a alguien que no tiene a Cristo. Si decimos que somos cristianos, hermanos, pero la vieja naturaleza nos está gobernando, nos está dominando, nos falta, hermanos, hacer un compromiso con el Señor. Esa es la clave. El nuevo nacimiento, hermanos, es la transformación de nuestra antigua manera de vivir. No podemos decir que somos cristianos y disfrutar de las obras de la carne. Nos estaremos engañando a nosotros mismos si eso hacemos. ¿Y qué le sigue diciendo? Para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Mire el poder, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio una esperanza segura. Una esperanza que no puede fallar, no existe el no. Está viva hasta que se cumpla. Tenemos que mantener nosotros en esa fe de que lo que Dios dice, hermano, lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, hermanos, nuestra fe tiene que ser firme, sin duda. Nuestra fe es constante, es perseverante. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Vemos claramente cómo esa esperanza, dice el apóstol, que se apoya en la resurrección por el poder del Espíritu de Dios. Pero hay algo más, hermanos. Lógicamente, si nuestro Señor resucitó, es porque Él murió. Y no, como nosotros todos sabemos, nuestro Señor no murió de una muerte natural, hermanos. Él no vino solamente a dar un mensaje de salvación y vida eterna y decirles: ustedes tienen que pedirle perdón a mi Padre para que entren al reino de los cielos. Él vino, hermanos, y murió en la cruz. Él vino a sufrir. Él vino a pagar un precio, hermanos, por nuestros pecados. Y murió en una cruz por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente, para que nosotros podamos resucitar, para que nosotros podamos ser transformados y tener una vida nueva por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, Él murió por nuestros pecados y murió por nuestra justificación, para que cuando el Padre, hermanos, nos vea a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que lo vea a Él en nosotros. Nosotros, hermanos, es imposible que podamos hacer algo para la salvación, pero Jesucristo ya lo hizo, y Él llevó nuestros pecados y nos dio esa salvación. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede transformar al hombre. Ninguna religión, ningún método humano, hermanos, puede transformar la vida de un hombre. Podrán tener principios morales, podrán decir de que no hacen mal a nadie, podrán ser perseverantes en su religión, pero no tienen salvación, porque la salvación es únicamente a través de Jesucristo, porque Él es
el que nos hizo renacer a una vida nueva. En el versículo número 23 de ese mismo capítulo número 1 de primera de Pedro dice, hermanos, siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire cómo el apóstol, hermano, pone en alto la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la semilla incorruptible que nos alimenta y que nos da vida a nosotros, sus hijos. No hay otra forma, hermanos, de alimentarnos espiritualmente si no es por su palabra. Y a través de ella también, hermanos, nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. No es por ninguna otra cosa, hermanos. Si no hay predicación, si no hay explicación de lo que es el plan divino, no hay salvación, hermanos. Porque ¿cómo el hombre va a entender, hermanos, si no se le predica? Dice 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 1, versículo 21. El mundo, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. No hay sabiduría humana, hermanos, que pueda traer salvación al hombre. Si no, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué importante, hermanos, es entonces predicar la palabra. Porque no es por sabiduría humana, sino es por la misericordia de Dios. Porque al escuchar el mensaje de salvación, la palabra de Dios abre la puerta para que el hombre entienda y descubra que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Porque por medio de la palabra el hombre conoce el plan divino de salvación. Porque la religión, hermanos, únicamente enseña lo que el hombre hace para ser buenos. Pero la Biblia nos enseña el camino que nos conduce directamente al cielo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Pero qué lindo, hermanos, que a través de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y esa fe que Él ha puesto en nosotros, y esa palabra, hermanos, que nos ha dado para que nosotros entendamos cuáles son los propósitos divinos para nosotros, es algo para que nosotros, hermanos, nos gocemos y nos alegremos, porque en el versículo número 4 nos explica el motivo por el cual el Señor vino a este mundo. Dice, para que obtengamos una herencia incorruptible. Nosotros no éramos merecedores de nada, hermanos, pero Dios nos está hablando de una herencia incorruptible. Quiere decir una herencia que es indestructible, que no sea una herencia que no puede ser dañada de ninguna manera. Allá, esa herencia, hermanos, no la destruye la polilla, no la destruye el óxido, porque no es cosa material, sino que son bendiciones celestiales. Gloria al Señor. Una herencia, dice el Señor, que es incontaminada. Una herencia, hermanos, que no tiene nada que ver con lo inmundo, porque esa herencia está delante de la gloria de Dios, hermanos. Y Dios no admite contaminación ni inmundicia. No puede ser manchada por nada. No puede ser dañada. Gloria al Señor, hermanos, porque las bendiciones del Señor son espirituales. Y dice que también es una herencia inmarchitable. Una herencia, cuando dice inmarchitable, es, hermanos, algo que no pierde su valor. La herencia que tenemos en el cielo, hermanos, no es como las riquezas que podemos tener aquí en la tierra. Podemos tener grandes cantidades de dinero, pero el dinero se deprecia, se devalúa. Podemos tener carros último modelo,
Pero a los 5 o 10 años el carro ya no vale. Nos interesamos muchas veces y centramos nuestra mente y nuestro corazón en las cosas perecederas. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo ver, hermanos, que la herencia que nosotros tenemos, hermanos, son herencias maravillosas que están preservadas en el cielo para nosotros, sus hijos. Gloria al Señor. Pero ¿qué más dice la palabra? Que dice, reservada en el cielo para vosotros. Gloria al Señor. Esa herencia, hermanos, Dios la tiene ya reservada. Está guardada por Él. ¿Quién la puede destruir? ¿Quién se la puede robar, hermanos, si está en las manos del Dios Todopoderoso? Está en las manos de nuestro Señor Jesucristo y en las manos del Señor, del Espíritu Santo. Esa herencia, hermanos, que tenemos que tener la plena seguridad de que es nuestra y que nadie la puede arrebatar. Nadie. Esa esperanza viva, hermanos. Que sabemos que un día vamos a estar con Él disfrutando de esa herencia. Es la que nos debe dar gozo y paz al ser hijos de Dios. Es la que nos debe dar gozo y paz, hermanos, que no importa las circunstancias de la vida, mantenemos siempre nuestra postura y nuestro testimonio como verdaderos hijos de Dios. Pablo, hermanos, como dijimos de que ellos, a quienes él se estaba dirigiendo esta carta, habían sido expatriados. Los judíos, hermanos, que habían recibido a Cristo, tuvieron que haber abandonado sus propias tierras. Tuvieron que salir huyendo porque los perseguían y perdieron sus herencias terrenales. Por eso Pablo le estaba haciendo ver esto, de que las herencias que ellos habían perdido no tenían pero ni el mínimo valor comparado con las herencias que el Señor tiene reservada para nosotros. ¿Por qué entristecernos, hermanos, si no poseemos cosas materiales? ¿Por qué sentirnos tristes, hermanos, que posiblemente quizá, pero ni tengo trabajo o apenas gano para comer? Si nuestra herencia, hermanos, está segura, disfrutemos y gocémonos, hermanos, por la obra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario para darnos esos beneficios que realmente no los merecíamos. Ahora dice el versículo número 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora oiga esta primera parte del versículo, que sois guardados por el poder de Dios. Qué privilegio, hermanos, de nosotros. Somos protegidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor de que Él ha asignado un ángel para cada uno de nosotros. El ángel de Jehová guarda, hermanos, a los que le temen. Y siempre estará con nosotros. Y nos dará siempre seguridad, hermanos. No importa las penas que estemos viviendo, nos sacará adelante, hermanos. Porque somos protegidos, somos guardados por Él. Y tenemos que mantener esa fe de que Él está con nosotros. Porque al Señor, hermano, no se le cree por vista. A Él se le cree por fe. Si Él nos prometió, hermano, que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, es porque está. Yo no puedo dudar, hermanos, de que donde yo vaya, ahí está Él. No que lo tenga a la par mía o que esté sobre de mí, sino porque la palabra me dice que yo soy templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar? Si el Señor está en nosotros, hermanos. Qué privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. ¿Y por qué el hombre lo menosprecia?
porque tiene los ojos enceguecidos, hermanos, con las tradiciones de este mundo. Pero el Dios Todopoderoso mantiene, hermanos, mientras Él no venga, mantiene esa esperanza para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él con su Santo Espíritu nos guarda, nos protege, nos guía, nos fortalece. Y aunque los días sean duros, Él está con nosotros para fortalecernos y sacarnos adelante. No tenemos por qué dudar, hermanos, porque Él nos guardará hasta que terminemos nuestra carrera. Hasta el último día de nuestra vida, hermanos, Él nos guardará. Pablo en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 6, lo expresa de la siguiente manera. Decía él: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese Dios, hermanos, que tuvo esa gracia y ese amor por nosotros, que redarguyó nuestro corazón con su Santo Espíritu y nos dirigió y nos hizo que nos postráramos delante de Él con un corazón contrito, humillado y agradecido, no nos dejó solos, hermanos. Él completará esa obra que inició. ¿Y por qué dice que acaso Él, usted podría decir, no hace las cosas perfectas? Claro que hace las cosas perfectas. Si el día que nosotros nos encontramos con Jesucristo, ese día morimos, ese día nos vamos con Él. Pero la palabra del Señor, hermanos, a través de Pablo, a través de los apóstoles, nos enseñan, hermanos, de que mientras estemos en este mundo, mientras nuestra alma esté metida en este cuerpo, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones. Nuestra vieja naturaleza todavía está aquí en nosotros. Por eso hay una lucha, hay una guerra, hermanos, entre la carne y entre el espíritu. Por eso le decía el Señor a sus discípulos, hermanos, cuando Él estaba orando en sus últimos momentos antes del sacrificio en la cruz: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Esa lucha de la carne, hermanos, estará en nosotros hasta el último día. Pero lo importante es que nosotros mantengamos nuestra convicción, nuestra fe en Él, y no desmayemos. Y Él con su palabra nos guía, nos encamina y nos instruye para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No confiemos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Solos no podemos. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Muchas personas, cuando se les hace la invitación a venir al Señor: no, es que no estoy preparado. No, es que nadie está preparado. El que los prepara es Él, hermanos. Es Él. Nosotros no podemos hacer nada. Y termina diciendo el versículo número 5: para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Jamás, hermanos, nosotros los cristianos vamos a poder ser autosuficientes. Él lo dice, hermanos, en el mensaje que predicamos el domingo pasado: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, hermanos, para tener comunión con Dios, si no es a través de Él, no lo podemos hacer, hermanos. Mi amigo, usted que me escucha a través de las redes sociales, usted no puede alcanzar la salvación de su alma. Él dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él no hay esperanza, porque Él es el único camino que nos conduce al cielo.
Por eso, hermanos, tenemos que perseverar y tenemos que depender solamente de Él hasta que nos vayamos con Él. Sea que muramos o sea que Él venga por nosotros. Porque Él vendrá y hasta que Él venga, la obra que Él inició, como dijo el apóstol Pablo, será terminada. Y ese día está por llegar, hermanos. Ese día está cerca cuando nuestros ojos, hermanos, estarán cara a cara y lo veremos tal y como Él es. Yo anhelo ese día, hermanos. Yo anhelo ese día. No importa si muero, hermanos, ¿qué me importa? Pero estoy seguro que cuando Él venga voy a resucitar con Él. Y si estamos vivos, hermanos, cuando Él venga, gloria a Dios. Porque nuestros cuerpos van a ser glorificados y dejarán de sufrir. Y se terminará el cansancio, se terminará la enfermedad, se terminará el dolor, se terminarán las aflicciones. Y empezaremos una vida completamente nueva, disfrutando día a día la gloria de Dios por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Cómo pagarle a nuestro Dios? Siendo agradecidos y siendo obedientes. Es la única manera en la que podemos agradar su corazón. Dice el versículo número 6, en la cual dice, vosotros os alegráis. Es cierto, nos alegramos por todas esas promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Y este es el meollo del mensaje de esta noche, hermanos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, los versículos anteriores que acabamos de leer nos dan gozo y alegría, nos motivan, nos hace sentirnos felices y dichosos. Pero estos versículos aquí, hermanos, en adelante, como que nos hacen reflexionar un poco. Porque los anteriores, hermanos, nos recuerdan que Él tuvo gran misericordia de nosotros. Nos recuerda de que Él nos guarda en todo tiempo con su poder. Nos motivan porque nos dice que Él tiene una herencia preparada para nosotros, que es incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Nos motiva porque dice que Él nos guarda esa herencia y también nos guarda a nosotros. Y por eso nos alegramos, hermanos, y es lógico, ¿verdad? Porque es algo que no lo merecemos. Pero cuando dice, hermanos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí es, hermanos, donde realmente cada uno de nosotros, quienes me escuchan, debemos de reconocer si realmente somos hijos de Dios. El día que vienen esos momentos difíciles, el día que viene la enfermedad que nos lleva al punto de la muerte y que nos da mucho dolor. El día que viene aquel problema que trae mucha tristeza a nuestras vidas, quizá por la muerte de un hijo, quizá por el maltrato de un esposo o de una esposa, y quizá nos atrevamos a reclamarle a Dios, pero Padre, soy tu hijo. Pero ahí es donde realmente le demostraremos al mundo y a Dios si realmente somos sus hijos. Si realmente hemos nacido de nuevo y si realmente hemos recibido la salvación. Porque la prueba, hermanos, es la que nos purifica. Las pruebas son las que nos quitan todas las asperezas que nos estorban. Y son las que permite Dios para santificarnos cada día más.
Si Él es nuestro Padre, como lo decimos, tenemos que aceptar su soberanía y su voluntad. No, pero hoy, hermanos, el pueblo que se dice ser cristiano no quiere aceptar la voluntad de Dios. Quieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos quieren ser. Y no quieren reconocer de que Dios es soberano. Y Él hace con nuestras vidas lo que Él quiere, nos guste o no nos guste. Pero si Él lo hace, hermanos, es para perfeccionarnos. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que todas las cosas que Él permite a sus hijos, todas nos ayudarán para bien. Nos traerán beneficio por amor y por misericordia. Él las permite, hermanos, para atraernos a Él. Para recordarnos, hermanos, que sin Él no somos nada. Que necesitamos estar cerca de Él. El apóstol Pedro, hermanos, nos dio suficientes razones para soportar las pruebas. Suficientes, hermanos. Si esas cosas que hemos mencionado anteriormente, hermanos, no son suficientes, analicemos nuestra vida espiritual, hermanos. Porque como dice él, comparadas con la eternidad, las pruebas, hermanos, pasan rápido. Porque el tiempo, hermanos, de nuestra peregrinación por este mundo es corto. Cuando estamos jóvenes, cuando estamos niños, hermanos, anhelamos ser adultos. Pero cuando vamos aumentando en años, qué rápido se van los años, hermanos. Nos sentimos poderosos cuando somos jóvenes. Pero cuando ya somos adultos, mayores, nos damos cuenta, hermanos, de que la vida está llena de vanidad. Ya no contamos ni pensamos en nuestra edad, sino que pensamos, hermanos, en los posibles años que nos faltan. Quizás 5, quizás 10, si Dios tiene misericordia. Nos podemos ir en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento. Por edad, en cualquier momento. No importa si son jóvenes, porque hoy en la actualidad yo creo que mueren más jóvenes que adultos por sus mismas desobediencias, por andar desobedeciendo y haciendo lo que no es la voluntad de Dios, desperdiciando sus vidas en el alcoholismo y la drogadicción sin temor a Dios. Están más expuestos a que sus vidas sean más cortas. No solamente Pedro, hermano, nos habla de las pruebas que los cristianos debamos a vivir. El apóstol Pablo, hermano, nos habla en muchas oportunidades. Santiago también nos habla de ellas. Porque el Señor, hermano, las permite para que alcancemos madurez. A veces se nos ha dicho que el que está en pruebas, el que está sufriendo, el que tiene algún problema es porque está mal espiritualmente. Eso no es lo que dice la palabra del Señor, aunque es posible que eso sea, porque Dios a veces nos reprende, pero no todas las veces, hermanos. Si usted está bien con Dios, Dios no lo está castigando. Dios simplemente lo está guiando, lo está orientando para hacer algunas cosas que Él no quiere que usted siga haciendo. En la Biblia, hermanos, hay ejemplos. Muchos ejemplos, hermanos, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que se mantuvieron fieles a Dios, porque conocieron quién era su Dios. Solo quiero ponerles un ejemplo, porque no hay tiempo para hablar mucho más, porque hay muchos. Job, hermanos, un hombre que dice la palabra del Señor que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre, hermanos, recto, radical, pero que pasó por la prueba. Y una prueba que yo le aseguro que ninguno de nosotros la ha pasado.
Ninguno de nosotros ha pasado la prueba que pasó Job, hermanos. Mas él decía, hermanos, en Job 23:10, cuando estaba sufriendo, cuando había perdido, hermanos, todas sus pertenencias, sus vacas, sus bueyes, sus ovejas, sus hijos, todo había perdido. En Job 23:10 dice él, mas él conoce mi camino. Porque Dios es omnisciente, hermanos. Él conoce nuestras vidas y Él sabe si le fallamos, si lo honramos o no. Y dice, me probará y saldré como el oro. Job sabía quién era él delante de Dios, hermanos. Estaba seguro de que no había fallado a Dios. Pero él discernía que el enemigo lo quería destruir. Y no cayó en la trampa de Satanás. Porque Job estaba siendo probado, hermanos. No porque anduviera en pecado, pero Dios sí estaba probando su fe, como la va a probar la de nosotros, hermanos. Y sigue diciendo Job, hermanos, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Estamos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, capacitados para decir las palabras que dijo Job. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. El mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esa es qué palabra de que decía este hombre, hermanos. Pero él dice, determina una cosa, ¿y quién lo hará cambiar? ¿De qué palabras, hermanos? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Qué palabras, hermanos, de un hombre bien centrado, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que realmente reconocía la soberanía de Dios, hermanos. No se quejó. Entendió completamente que Dios tenía propósito para su vida. Y mire lo que él dijo, hermanos, en Job 1:20, después de que le llevaban las noticias de que todo lo que él tenía, hermanos, había sido destruido, unas cosas robadas, y sus hijos habían muerto. Pero mire cuando el hombre realmente ama a Dios con todo el corazón. Dice en Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Estamos dispuestos, hermanos, a adorar a Dios en medio de la prueba. No se puede, ¿verdad? Sí se puede, hermanos. Si Job lo hizo, hermanos, nosotros también lo podemos hacer. Pero mire lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, hermanos. Qué ejemplo de madurez, qué ejemplo, hermanos, que nos está dando este hombre de tener esa intimidad, esa comunión con Dios. Y eso únicamente se adquiere a través de la búsqueda de ese Dios todopoderoso, hermanos. Notamos claramente, hermanos, que Job, hermanos, a pesar de lo duro que estaba pasando, él no reprendió la prueba, como hoy nos enseñan a hacerlo. Reprenda, échelo fuera. Hermanos, él aceptó la voluntad de Dios. Él no ató a Satanás, hermanos, porque él sabía que a Satanás nadie lo puede atar. Dios lo va a atar, hermanos, en el tiempo venidero, en el Apocalipsis, cuando dice que lo atará por 1000 años. Pero nadie tiene la capacidad para atar a ese personaje, hermanos. Tenemos poder en el nombre de Dios, pero estamos limitados para hacer eso, hermanos.
porque eso solamente le pertenece al Dios Todopoderoso que todo lo puede hacer. Nosotros somos simples mortales, hermanos. Job, hermanos, no anduvo declarando, decretando para que sus llagas desaparecieran. No. No anduvo con curanderos. ¿Qué hacía él? Se rascaba, hermanos, con pedazos de tiesto, dice. Y aceptaba la voluntad de Dios. Sabía que Dios estaba tratando con él, pero que Dios tenía propósitos en su vida. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros. Que por fuerte, por dura que sea la prueba, nos mantengamos en pie, lo adoremos y lo exaltemos y disfrutemos de esa paz y de ese gozo que recibimos a través de Él, a través de glorificar y exaltar su santo nombre. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, sus hijos. Sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Pedro 1:6. Aunque ahora ese por un poco de tiempo nada más, hasta que sea formado nuestro carácter. Y ese poco de tiempo es toda nuestra vida, hermanos, porque nuestro carácter jamás se va a perfeccionar, hermanos, jamás, porque tenemos la lucha de la carne, como les dije al principio, porque ese carácter se va a formar hasta que Cristo venga y nos transforme en cuerpo glorificado. Y dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Cuando dice si es necesario, hermanos, si es conveniente. Si Él considera que necesitamos, hermanos, una chicoteadita. Si es conveniente, ese si es conveniente depende de nosotros, hermanos. Cuando nos ponemos rogaditos, es que no, es ir a la iglesia. Cuando nos ponemos ahí de que no queremos, hermanos, si es necesario, el Señor nos va a mandar una prueba. Somos nosotros los que buscamos las pruebas, hermanos, con nuestras desobediencias. Qué importante es ser obedientes a nuestro Padre Celestial, hermanos. Si es necesario que seáis afligidos, posiblemente nos va a traer una tristeza, un dolor, una aflicción. Si es necesario, nos va a afligir. Porque en la aflicción, hermanos, es cuando buscamos. Amén. Porque a veces, hermanos, estar en que todo va bien, nos acomodamos, ¿verdad? Todo lo tenemos, nada nos falta, qué bueno, estoy bendecido. Y nos apartamos de Él. Entonces, hermanos, el Señor nos prepara para ser perfeccionados en nuestras debilidades, para ir eliminando poco a poco, hermanos, esas obras de la carne que tanto mal nos hacen, nos dañan y nos hacen sufrir espiritualmente y moralmente. ¿Cuáles son esas obras de la carne que el Señor quiere que nos limpiemos, hermanos? Ahí están en Gálatas, hermanos, en el capítulo 5, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la envidia, las borracheras, el orgullo y toda clase de desobediencia a su palabra. Esas son, hermanos, las asperezas que el Señor quiere ir quitando, porque están ahí a la luz del día, hermanos. Desde que nos levantamos, en cualquier momento le fallamos. Pero si nosotros nos acercamos a Él y le servimos con todo el corazón, Él nos ayudará para ir limpiándonos cada día más y más. Porque Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y aunque nos enojemos, y aunque le reclamemos, Él hará su voluntad en nosotros. A veces, hermanos,
cuando nos está pasando mal, a veces le exigimos a Dios. Pero Señor, ¿pero por qué a mí? No, yo voy a la iglesia, que yo diezmo, que yo ofrendo, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo canto, que yo predico. Mejor ya no voy a ir a la iglesia, porque estaba mejor antes que ahora. Y creemos que cuando le reclamamos a Dios, que cuando lloramos delante de Él, como que le vamos a retorcer el brazo y vamos a hacer, y Él va a hacer con nosotros lo que nosotros queremos. No, hermanos, esa es una insensatez. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos humillemos delante de Él, ya que si somos hijos de Él, nos guste o no nos guste, Él nos va a corregir, hermanos. Dice Hebreos 12:5, usted es hijo de Dios, hermanos. Yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Entonces reciba la palabra. Dice Hebreos 12:5, hijos míos, ¿no? Hijos, nosotros, hijos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No reprende, va. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que Él recibe por hijo. Qué bonito ser hijo de Dios, ¿verdad? O nos portamos bien, o nos da las palmaditas, ¿verdad? Pero las palmaditas duelen, hermano, porque la mano de Dios es fuerte. No es como la de nosotros, duele. Y a veces nos hará llorar. Gloria al Señor. Dios nos va a traer, como dice la palabra, aflicciones en cualquier momento. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Estar en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, o estar en que todo está perfecto, en toda bonanza? ¿Qué es mejor? Yo creo que es mejor estar en aflicción, hermanos. Porque cuando todo está en bonanza, nos podemos olvidar de Dios. Y nos acomodamos. Y nos confundimos y recibimos el mensaje que están predicando hoy. Que cuando todo lo tenemos es porque la bendición de Dios está floreciendo. Mentira del diablo, hermanos. Gloria al Señor. Y dice el versículo número 7, ya terminamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, nuestra fe tiene que ser pasada por el crisol, hermano, por el horno de fuego. Va a probar, hermanos, su confianza, nuestra fidelidad y nuestro amor por Él. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en Él. Oiga lo que Dios espera encontrar en nosotros cuando Él nos prueba y nos purifica cada día. Nos halle en alabanza ese, el cual aún será probado, o sea, hallado en Él, dice. O sea que Él espera hallar en nosotros alabanzas. Elogiado por Dios, hermanos, quiere cuando dice que recibamos la alabanza de Dios, que seamos elogiados por Dios por nuestra fidelidad y nuestra perseverancia y nuestra obediencia a Él. Vamos a recibir, hermanos, una alabanza de parte de Dios. Como un padre, hermanos, una madre felicita, hermanos, a un hijo cuando hace cosas buenas y lo alaba. Gloria a ese. O sea que vamos a tener la buena opinión de parte de Dios por la forma en que estamos viviendo. Y honra a ese. El valor que Él nos da cuando le honramos. Eso es, hermanos, lo que Dios espera de nosotros cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser manifestado? El día que Él venga por nosotros. Y ese día, hermanos, está por venir. Entonces, hermanos, como hijos de Dios tenemos que reflexionar de nuestras vidas, si somos realmente hijos o simplemente somos simpatizantes del Evangelio. Déjeme decirle una gran verdad, hermanos. Las congregaciones están llenas de simpatizantes del Evangelio. No tenemos que ser parte de ellos, hermanos. Tenemos que considerarnos verdaderos hijos de Dios. Porque son los únicos, hermanos,
Los verdaderos hijos de Dios, los únicos que tendremos derecho a esa herencia que Dios tiene preservada para nosotros. En esta noche, si alguien, esta palabra siente que fue para él y quisiera cambiar su rumbo de vida, hoy el Señor le está hablando. Hoy el Señor le habló y le está llamando para que usted se acerque a Él y le pida perdón por sus pecados. Para que usted pueda disfrutar de esa herencia que el Señor nos habla a través del apóstol Pedro, hermanos, que es incorruptible, que es incontaminada e inmarchitable. Él está esperando por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor dice en 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiere recibir honra de Dios? Hoy es el día en que usted puede hacer las paces con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio, el día de la transformación, hoy es el día de la regeneración. Usted bendiga, Reinerio. Estás en las manos de Dios. Y Dios oye y entiende tu situación. Él quiere que seas sincero con Él. Si estás completamente arrepentido, Dios te está transformando hoy. Pongámonos en pie. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Y Dios tiene poder sin límites. Pero Él quiere que nosotros manifestemos delante de Él nuestro arrepentimiento. Le aseguro al 100% que si Reinerio lo está haciendo de corazón, hoy es el último día que él va a estar en esa condición. Quizá ha jugado mucho con Dios. Y quizá has decidido, ore por mí, has pasado aquí y allá. Pero si no lo has hecho de corazón, por eso has seguido viviendo esa vida. Pero si hoy lo haces de corazón, Dios te va a transformar y te va a dar vida nueva. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te doy gracias. Porque tú dices, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Y tú haces, Señor, cumplir los propósitos por los cuales has enviado, Señor. Y en esta hora, Señor, delante de ti, Señor, como siervo tuyo, yo pongo delante de ti, Señor, la vida de Reinerio, Señor. Tú que conoces el corazón, bendito Dios, de él. Y está aquí delante de ti, Señor, no importa la condición, yo sé que tú lo ves. Si él reconoce, bendito Dios, tu sacrificio en la cruz, y hoy te pide perdón por tus pecados, yo sé que tú, Señor, lo escuchas. Y en este mismo momento, Señor, entras al corazón de él para vivir con él eternamente y para siempre, para restaurar su vida, Señor, y darle, Padre bendito, ese nacimiento sin el cual nadie verá al Señor. Tú lo has hecho nacer, bendito Dios, de la palabra y de tu Santo Espíritu, Señor bendito, en esta noche, para que Él pueda entrar al reino de los cielos. Gracias, Padre bendito, por la vida, bendito Dios, de Reinerio. Oh, gracias, Padre Santo. Acércate, Reinerio. Ven, acércate aquí. Ven. Padre bendito, en esta hora, Señor amado. Oh, Señor, yo sé que tu misericordia es grande, Señor. Y en esta hora, Señor, estás tomando en tus brazos de amor la vida de Reinerio, Señor. Oh, Señor bendito, para que jamás Él sienta ese deseo de volver atrás, Señor. Para gozo y alegría, bendito Dios, de su madre y de nosotros, bendito Dios, los miembros de esta congregación, que hemos visto su sufrimiento.